Vamos a seguir aprendiendo o escuchando, leyendo a Patanjali eh, en la versión de Óscar Pujol. Y antes de esto, pues quiero comentar que, eh, claro, el Zen, la tradición del Zen y la práctica meditativa, de lo que se trata en el Zen, de lo que trata el Zen, la vivencia del Zen y particularmente la, la, la propia sadhana del Zen, que es el Zazen, la práctica meditativa, eh, es una vivencia que trasciende lo dual, ¿no? Trasciende el sí, no, los contrarios, ¿no? Esto ya lo hemos comentado en diversas ocasiones y es muy importante tenerlo en cuenta. Porque a veces hacemos afirmaciones, y esto se ve muy bien en los Mondo, ¿no? En las conversaciones que tienen los maestros Zen con los discípulos, estos diálogos tradicionales que son muy didácticos, que lo mismo una respuesta vale para una persona determinada y pues luego la misma cuestión para otra persona determinada le dice lo contrario, ¿no? Entonces esto desconcierta. Pero hay que tener en cuenta esta cuestión de que estamos tratando en todo momento de un asunto que trasciende la dualidad, ¿no? Digo esto porque en el Zen comentamos o se comenta que no se trata de alcanzar nada, de conseguir nada, que ya está todo ahí, ¿eh? Y que de alguna manera hay que practicar sikantasa, que es estar ahí y ya está, ¿no? No hay nada que conseguir, nada que alcanzar, ¿no? Pero esto es así, pero también podríamos afirmar lo contrario, ¿eh? Que sí que hay algo que alcanzar, porque precisamos una quietud, una actitud, ¿no? Una postura, una disposición. Se precisa una concentración, dharana, dharana, una, una concentración sostenida, es decir, un foco atencional sostenido, en este caso, sobre la respiración y sobre nuestra corporalidad, ¿no? Hablo de lo corporal, ¿no? Y también de lo mental, de percibirse, ¿no? Esta propiocepción, ¿no? Que de la que hablamos también. Eso lleva a un ahondamiento, a una profundidad que tiene que ver con lo que en la tradición se denomina samadhi o contemplación. Es un tipo de contemplación. Entonces, mm, hay algo que alcanzar, hay algo que hacer, que tiene un objetivo, una meta, podemos decir así, ¿no? Se busca algo, ¿no? Se va hacia algo. Entonces, tampoco hay que agarrarse ahí, en el sentido de que ese algo hacia lo que se va ya está, es decir, ya es, pero seguramente no hay una conciencia como Dios manda, ¿no? Una conciencia plena, una conciencia suficiente de eso que ya es, ¿eh? Por eso se habla de despertar o de autodespertar, como lo comentan, por ejemplo, eh, algunos de los filósofos de la escuela de Kioto, estos filósofos japoneses que se interesaron por la filosofía occidental después de los 300 años de desconexión que tuvo Japón, ¿no? Con respecto al mundo, ¿no? Por mandato imperial, ¿no? Del emperador, ¿eh? Entonces se desconectaron y tal, pero cuando
se volvió a conectar, ahí hubo una serie de intelectuales y de estudiosos, ¿no? Que bueno, se volcaron, ¿no? en estudiar profundamente a Hegel, a Kant, a Heidegger, a Descartes, etcétera, ¿no? Lo que era la filosofía occidental. Ellos ya conocían la filosofía oriental y particularmente, ¿no? o las tradiciones, ¿no? Orientales, pero particularmente el Zen, porque el Zen ya sabemos que el Zen es a Japón lo que el yoga es a la India. Es decir, el yoga está impregnando todos los asuntos, todos los aspectos, ¿no? Lo que es la vida de la India a lo largo de varios milenios, ¿no? Y esto es, bueno, como hemos visto estos días, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver el yoga con la política, ¿no? En textos ya desde muy antiguo, ¿no? Etcétera, ¿no? En una conferencia, ¿no? que hemos visto estos días, ¿no? en el grupo que os he enviado, no sé si lo habéis visto, ¿no? de Raquel Fernández, ¿no? Muy interesante, que hace alusión a un trabajo, a un libro sobre el yoga, también en lo político, ¿no? En lo político social, etc. Bueno, entonces, quiero decir con esto que estos filósofos japoneses, es decir, mm, se adentran, ¿no? O sea, han explorado y estudiado profundamente, ¿no? la filosofía occidental, como Kitaro Nishida o Ubeda, ¿no? Etcétera. Y esta gente, incluso algunos de ellos, ¿no? Se han doctorado en universidades occidentales, ¿no? como en Marburgo, en Alemania, etc. ¿no? Y el asunto, comento esto porque precisamente luego ellos también ven, ¿no? Que hay autores, ¿no? como el maestro Eckhart, que hacen afirmaciones que son, vamos, que les suenan totalmente a su propia tradición del Zen, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces, mmm, quiero decir, o sea, a donde trato de ir con estos comentarios es a no aferrarnos a ninguna afirmación ni a su contraria, ¿no? Sino tener en cuenta todos los aspectos, ¿no? Tanto de este lado como del otro lado, podemos decir así, ¿no? Entonces, en la lectura que vamos a hacer de Patanjali, vemos que en el yoga se está buscando algo. El yoga es un instrumento, ¿no? Es una vía, ¿no? Una actitud, ¿no? y un camino hacia algo, ¿no? que es la detención de los procesos mentales, pero para llegar ahí pues hay toda una serie de comandos, podemos decir así, ¿no? ¿eh? Como son eso, ¿no? Este tipo de contemplación, aquel otro tipo de contemplación, el desapego, en fin, todas estas cosas que vamos viendo que nos resultan interesantes, pero que son instrumentos, ¿no? Son herramientas, podemos decir así, que buscan una finalidad, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, pero es que esto choca con la política o con la política de actitud del Zen, en el sentido de que en el Zen ya está todo dado, ¿no? O sea, uno no busca nada, etcétera, ¿no? Pero esto es sí y no. Es decir, estamos en la misma, en el mismo barco, en la misma, el mismo asunto y lo que se puede afirmar en un lado también se puede afirmar en otro, salvando cuestiones puntuales o precisiones o particularidades que
no tienen por qué ser las mismas, ¿no? Entonces, siguiendo con esta escucha, con este aprendizaje de Patanjali, con este leer a Patanjali, ¿no? Pues el aforismo 17 precisamente se refiere a la contemplación cognitiva, ¿no? Patanjali habla en este y en el siguiente aforismo, muy brevemente vais a ver, de dos tipos de contemplación. Una es una contemplación cognitiva, o él la llama así, una contemplación cognitiva, o se puede traducir así, o es como la traduce Óscar Pujol. Y en el siguiente aforismo hablaríamos de una contemplación no cognitiva. La contemplación cognitiva tiene que ver con el objeto, es decir, con que hay una contemplación, hay una meditación sobre un objeto. Ese objeto puede ser tosco, puede ser sutil, puede ser sobre el propio yo, etcétera, que ahora lo comentaremos, pero es sobre un objeto. Y en la contemplación no cognitiva no hay ningún objeto, digamos, no se contempla sobre ningún objeto, hay una... se parte o se contempla desde la quietud, desde el silencio mental, desde la detención de los procesos mentales y podríamos decir, o es también como lo plantea Patanjali, que es es decir, que es el propio Purusha o el sí mismo quien se refleja, ¿no? en la materia, ¿no? Y quien se contempla a sí mismo, ¿no? Entonces no está contemplando ningún objeto, ¿vale? Entonces, en el aforismo 1.17 dice, la contemplación cognitiva asume formas distintas, la tosca, la sutil, la gozosa y la referente al yo. Entonces, entre las cosas que comenta sobre este aforismo, Óscar Pujol dice que la contemplación cognitiva diferenciada es una forma de meditación, que conoce su objeto sin ningún tipo de duda y con toda claridad. Por eso se denomina diferenciada, porque es capaz de conocer su objeto con toda la particularidad del detalle. Es decir, si uno contempla un asunto concreto o un objeto concreto, esa contemplación, esa concentración, esa atención sostenida, que es en lo que consiste la meditación, sobre un objeto, permite un conocimiento diferenciado, muy sustancial, ¿no? del objeto. Claro, no estamos hablando ahora de un conocimiento intelectual, sino que estaríamos hablando desde el punto de vista del yoga, en que el yogi, al meditar sobre un objeto, digamos, adquiere un conocimiento profundo, ¿no? de ese objeto, ¿no? Entonces, por eso dice, la meditación, por otro lado, se define como el hecho de emplazar repetidamente un objeto dentro del foco de la atención mental. Claro, la práctica meditativa que nosotros ejercitamos, ¿no? el sasen, por ejemplo, Enomiya Lasal, que es un maestro zen, como sabéis, alemán, ¿no? Estuvo muchos años en Japón y tal, la entiende como una meditación sin objeto. Aquí la meditación en la respiración, desde el punto de vista del yoga de Patanjali, se entiende como una meditación con objetos, sobre un objeto, y ese objeto es la propia respiración. Bueno, hay una discrepancia metodológica o conceptual también, si queremos decirlo así, ¿no? En todo caso, la meditación, dice Óscar Pujol, se define como el hecho de emplazar repetidamente un objeto dentro del foco de la atención mental. Es decir, la atención, ¿no? o sea, se concentra, se emplaza un objeto determinado en ese foco atencional de una manera sostenida. Por eso es importante cuando estamos practicando la meditación,
mantener la atención, volver una y otra vez a centrar el foco atencional, es decir, nuestra atención, una y otra vez en el flujo respiratorio, ¿no? En la inspiración, en la expiración, inspiración. Entonces, aunque nos perdamos de ahí cada 2 por 3, entonces volvemos una y otra vez ahí, ¿no? Es decir, que la meditación es sostener esa atención, o como Óscar Pujol lo dice así, emplazar un objeto, en este caso vamos a entenderlo como la propia respiración, en el campo atencional, ¿no? de la mente, ¿no? Bueno, entonces, luego dice, la contemplación cognitiva nos da, pues, una visión rigurosa y directa del objeto, y solo es posible en un nivel mental, digamos, ya donde se presupone una concentración plena, ¿no? La mente está plenamente concentrada, ¿vale? Bueno, y que por lo tanto no está afectada por las distracciones habituales, ¿no? Bueno, entonces dice, así pues, según cuál sea el objeto de la meditación o de meditación, tendremos un tipo de estas 4 formas de contemplación cognitiva que dice el aforismo, ¿no? Que eran la tosca, la sutil, la gozosa y la que tiene como referencia al propio yo, ¿vale? Entonces, luego dice, cuando habla de esta última modalidad de cuando el objeto de la contemplación cognitiva es el propio yo, la explicación que da Óscar Pujol dice, en el cuarto caso se centra en el sentido del yo, que no es otra cosa sino la reflexión de la conciencia del Purusha en la materia, ¿no? Es decir, esta reflexión sobre el sentido del yo lleva en última instancia, digamos, a la contemplación del sí mismo, ¿eh? Esto es lo que también recomienda, por ejemplo, Ramana Maharshi, ¿no? Cuando habla de la autoindagación, ¿no? La autoindagación es ver dónde surge el pensamiento, o sea, es como rastrear ¿no? la propia hondura del propio ser, ¿no? Hasta, podemos decir, ¿no? Ir más allá de los propios pensamientos, ¿no? Para encontrarse con el sí mismo, ¿no? Con el Atma, ¿no? Con el Brahman, ¿no? Bueno, luego dice eso, ¿no? En el cuarto caso se centra en el sentido del yo, que no es otra cosa sino la reflexión de la conciencia del Purusha en la materia, es decir, la misma Buddhi como un yo conocedor, como centro autónomo e individualizado de la consciencia. Bueno, saltamos entonces ya al siguiente aforismo, para terminar, ¿no? Que se refiere al otro tipo de contemplación no cognitiva. O sea, la otra era la contemplación cognitiva, con 4 formas, y aquí Patanjali habla de el otro tipo de contemplación que no es cognitivo. Dice, la otra contemplación, la no cognitiva, va precedida por la práctica de la detención de los procesos mentales. Y se da cuando la mente queda reducida a impresiones latentes. Y cuando ya no hay pensamiento, hay una quietud, una detención, ¿no? Y lo que hay son impresiones latentes. Entonces, bueno, aquí pues habla, o sea, la explicación que da Pujol dice, el grado de obstrucción es el que determina la naturaleza de la contemplación, ¿no? El grado de obstrucción significa decir, si la mente está quieta o está en alguna gaita, ¿no? Dice, en el caso de la contemplación cognitiva diferenciada, la de antes, no se llegan a obstruir todos los procesos mentales, sino solo los que están condicionados por las gunas, ¿no? Rayas y tamas, pero no por sattva, no por una de las gunas que es la transparente o no, la luminosa y tal. Bueno,
En la contemplación no cognitiva, que es a la que se refiere este aforismo que estoy leyendo ahora, en la contemplación no cognitiva, incluso la mente deja de funcionar. Y por lo tanto, no hay ni siquiera procesos mentales sárnicos, ¿no? Entonces dice que aquí el grado de obstrucción es absoluto y que, bueno, se produce eso, ¿no? Una parada, una detención del proceso mental, ¿no? Entonces dice, esto no quiere decir, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces uno piensa que la detención de los procesos mentales equivale ahí a un estado de empanada, ¿no? O un estado inconsciente. Dice, esto no quiere decir, como ya hemos apuntado en el aforismo, en el apartado 1.2, que el yogi caiga en la inconsciencia. Todo lo contrario. Al perder la oscuridad de la mente, es capaz de conocer con más claridad la consciencia del purusha, ¿no? O sea, del sí mismo, ¿no? de la persona profunda, ¿no? Vale, y ya termino. La práctica de este tipo de contemplación no depende de un objeto de meditación, por eso es una contemplación no cognitiva, porque no está centrada en un objeto, ni siquiera en un objeto mental, ¿no? En una imagen o en la propia respiración, no está centrada en ningún objeto. Pero dice, la práctica de este tipo de contemplación no depende de un objeto de meditación, como en el caso previo, sino de cultivar la transformación de la mente detenida o aquietada. Es decir, de buscar, cultivar, ¿no? Atender, ¿no? Estar tras ese aquietamiento, ¿no? De la mente que permite una contemplación o un estado de samadhi, ¿no? Profundo y que no está centrado en ninguna cuestión, en ningún objeto, porque no es un estado mental, o sea, es un estado de conciencia vacío, ¿no? Por eso también los psicólogos, o sea, perdón, los filósofos de la escuela de Kioto, por ejemplo, ¿no? Incluso también el propio maestro Eckhart, entre otros, hablan de la nada. Les llama también los filósofos de la nada. Incluso el propio Eckhart habla de que Dios es una nada, dice, que ya tiene tela, ¿no? En el sentido de que, digamos, bueno, fue sometido ¿no? a un juicio herético, ¿no? También, ¿no? Porque decía cosas como muy heavy para la escolástica católica, ¿no? Dios es una nada, pues ya, claro, eso ya es mucho decir, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? De como que Cristo nace en el alma, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Que ese nacimiento se da constantemente, ¿no? Toda una serie de cuestiones que... pero que a los filósofos japoneses que estaban ya de la práctica del Zen y a los propios conocedores, ¿no? Vivenciales del Zen, pues ya no les suena tan raro, ¿no? Porque ya son vivencias y tampoco en el ámbito del yoga, del yoga de Patanjali o digamos, del yoga, en este caso, profundo, ¿no? El yoga que busca la liberación, ¿no? O la liberación de algo que ya está liberado, o sea, de algo que, no está que nunca estuvo esclavizado, que es otra paradoja, ¿no? O sea, la liberación del purusha nunca ha estado atado, lo que pasa es que no se da cuenta, seguro, ¿no? En alguna medida, ¿no? Por eso también en algún otro trabajo Pujol dice, bueno, eso, ¿no? Que nos movemos entre paradojas, ¿no? Como algo va a ser, o sea, tiene que ser liberado algo que nunca ha estado esclavizado, por ejemplo, ¿no? ¿No? O cómo a través de una ruta mental, ¿no? A través de herramientas o de instrumentos del cuerpo-mente, ¿no? O en este caso mentales, ¿no? Se busca, digamos, algo que va más allá de la mente, etcétera, ¿no? Todo este tipo de... Por eso hay que no agarrarse, no aferrarse a ninguna cuestión conceptual, porque el asunto trasciende la conceptualidad, ¿no? Y ahí
uno fácilmente se pierde en cuestiones irrelevantes que tienen que ver con que el lenguaje está articulado, ¿no? desde una perspectiva dualista necesariamente, ¿no? Pero la vivencia de los asuntos de los que estamos hablando pues trascienden eso, ¿vale?